Hoy vamos a ver por qué algunos frameworks de JavaScript de frontend usan un DOM virtual, principalmente React y Vue, pero hay otros frameworks que también lo usan y también hay frameworks que dicen que el DOM virtual es un meme que no tiene sentido. O sea, el DOM virtual tiene haters. Es increíble, todo tiene haters en esta vida. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el DOM virtual, pero antes vamos a ver el sponsor de este vídeo, que es mi curso de Vue, así que dentro tráiler. ¿Estás preparado para aprender desarrollo frontend desde cero con JavaScript y Vue.js? Pues bien, porque en este curso vamos a cubrir todo. Vamos a explicar la razón por la que existen los frameworks para empezar. Vamos a explicar cómo funcionan los frameworks por dentro. Y obviamente vamos a ver cómo se usan estos frameworks, que para eso la gente viene para hacer aplicaciones. Todo esto desde cero y explicado de una forma en la que no solo vas a aprender Vue.js, vas a aprender frameworks de frontend. Tal y como uno aprende a programar usando un lenguaje como Python o JavaScript, aquí vas a aprender frameworks de frontend, pero usando Vue.js. Así que si queréis una buena base de desarrollo frontend o si acabáis de empezar y no sabéis por dónde seguir y cosas de estas, pues aquí tenéis un camino claro y bien estructurado y explicado de cómo hacer las cosas. Así que nos vemos en la primera clase. Todavía estamos con las ofertas de Black Friday, así que usando el código BF22 tenéis un 40% de descuento hasta el lunes día 28 a las 23:59 cuando se termina el día. Si queréis pillar una suscripción anual, el mejor momento es ahora y durante todo el año que viene vais a tener todos los cursos y todo lo que vaya saliendo nuevo en la plataforma. Así que dicho esto, continuemos. Bueno, pues DOM virtual. ¿Qué es esta movida del DOM virtual? Bueno, pues si existe el DOM virtual, tiene que haber algo que no es virtual, ¿no? Y eso sería el DOM real. El DOM real a estas alturas, pues todo el mundo sabe lo que es, pero bueno, básicamente significa Document Object Model. Es una forma de representar un documento HTML en forma de objetos, concretamente en forma de árbol, donde cada elemento HTML es un nodo del árbol. Y aparte de representarlo en forma de árbol, el navegador te ofrece una API para que puedas hacer modificaciones en este árbol. Entonces, si quisiera hacer que mi cuenta funcione y que este botón incremente este numerito, pues lo que podría hacer es añadir un poco de JavaScript y, haciendo uso de esta API que ofrece el navegador, targetear estos dos elementos para mantener de alguna forma en sincronía este texto con el valor de una variable. En este caso lo que hacemos es añadir un evento a este botón para que cuando se dé clic, el primer hijo de este nodo del árbol, que sería un nodo de texto, cambie de valor para reflejar la nueva cuenta. Por lo tanto, si pulso por aquí, se incrementa. Estamos intentando hacer el mínimo cambio posible en el DOM real, que en este caso sería cambiar solo un nodo de texto, sin borrarlo y poner otro, sino solo hacer un cambio. Bueno, pues esto está muy bien y tal, pero a la gente no le gustan las operaciones explícitas del DOM y tener que buscar elementos manualmente. Lo quieren hacer todo declarativo y por lo tanto se han inventado un millón de frameworks de JavaScript, solo uno no bastaba. Entonces básicamente lo que han hecho es automatizar estas operaciones al DOM real. Aquí tengo el mismo ejemplo en Vue y bueno, de hecho también tengo el mismo ejemplo en React. En estos frameworks se utiliza algún tipo de syntactic sugar para no tener que crear elementos o modificar elementos manualmente. Entonces aquí en el caso de Vue tenemos un template tag donde podemos poner HTML, por así decirlo, y embedir variables directamente en este HTML, así como asociar funciones o expresiones a cualquier evento en cualquier tipo de elemento. En el caso de React tenemos algo parecido, que es JSX, que es básicamente un poco la inversa, ¿no? Embedir el propio HTML en JavaScript de alguna forma. Pero a efectos prácticos los dos funcionan de una forma muy similar. Ahora, esto es lo que se usa en el día a día para programar y tal, pero esto es, digamos, el alto nivel, porque por debajo de esto se usa el DOM virtual. Y de hecho aquí, si nos fijamos en estos frameworks, hacen una cosa bastante interesante, que es que tienen dos nodos de texto separados, uno para el string y otro para la cuenta. Entonces, si abro este elemento, tiene un nodo de texto por aquí y otro nodo de texto por aquí, y este nodo de texto es el que cambia. El otro se mantiene igual siempre. Entonces el cambio es todavía más pequeño que el que os mostré yo con JavaScript, donde estaba cambiando un solo nodo, pero que tenía un valor más grande, por así decirlo, porque incluía todo el string. Para añadir elementos o nodos al DOM real sin frameworks ni movidas, pues ya sabéis que existen también APIs para eso en el navegador. Entonces, si queremos crear un elemento HTML de tipo P, lo que podemos hacer es usar document.createElement. Queremos crear un elemento de tipo P. A este P, si queremos añadirle texto, vamos a tener que crear el texto. Entonces vamos a crear un nodo de texto usando en este caso document.createText.
text node. Y le damos el valor de, por ejemplo, hola, ¿no? Le doy este valor y ahora tengo un nodo de texto. Vale, pues si quiero meter el nodo de texto dentro del nodo de tipo P, lo que puedo hacer es a este elemento añadirle un hijo que sería mi nodo de texto. Y ahora si quiero meter este P que tiene un nodo de texto en el HTML, pues pillando algún elemento, podría a ese elemento añadirle un hijo y ponerle mi nodo de tipo P y ahora aparece en el DOM. Vale, pues esto es para hacer manipulaciones al DOM real. Los frameworks que usan un DOM virtual tienen algo parecido a esto para el DOM virtual. En el caso de Vue podemos prescindir de este template y cambiar el código por algo como esto, donde estaríamos usando una función render específica para crear lo que llaman en Vue vNodes, virtual nodes, que sería lo mismo que hemos hecho con JavaScript, pero en el DOM virtual de Vue. En este caso se usa una función H, que según ellos significa hypertext, que es básicamente JavaScript que crea HTML. Pero esta función es muy similar a lo que hemos usado en el navegador. Le decimos qué tipo de elemento queremos crear y después le damos una lista de hijos que tiene ese elemento. Aquí, por ejemplo, estoy creando un elemento de tipo main, le estoy dando un hijo que es de tipo P, a este hijo de tipo P a su vez le estoy dando dos hijos que son dos nodos de texto para simular lo que hemos visto antes de que los separen dos. Y esto funciona de la misma forma, hace lo mismo, solo que no estamos usando el template, estamos creando vNodes. Y estos vNodes son parte del DOM virtual. En el caso de React existe algo similar, seguramente esto lo conocéis un poco mejor que la función H de Vue, pero podríamos sustituir el JSX con una función que se llama, en este caso, createElement. Y esto hace lo mismo, estaríamos creando nodos de un DOM virtual, especificando el tipo de nodo, especificando las propiedades, especificando los hijos que tiene uno a uno. Vale, pues ahora que hemos visto esto, es hora de pasar a qué leches es el DOM virtual, ¿no? ¿Por qué se usan estas movidas? ¿Por qué no se crean elementos directamente en el DOM real? Estos nodos virtuales son parte del DOM virtual, el DOM virtual también es un árbol, es una copia exacta, bueno, no tan exacta, pero es una copia del DOM real. Es una copia que está hecha a base de objetos de JavaScript. Entonces imagínate que, por ejemplo, el objeto root donde se monta el componente principal, tú podrías tener un objeto que sería algo así como tipo, por ejemplo, main o div o lo que sea. Después aquí tendrías una lista de hijos, una lista donde vas a tener más objetos de JavaScript. A lo mejor tienes uno de tipo P. Y este de tipo P a su vez tiene más hijos. Entonces este a lo mejor tiene como hijos un nodo que sería pues de tipo nodo de texto, ¿no? Entonces aquí sería a lo mejor type text node, o como sea que lo llamen en cada framework, y que a lo mejor tiene un valor de pues hola. Y luego este main a lo mejor tiene más hijos, a lo mejor tiene un hijo de tipo button y que tiene como hijos, a lo mejor este también tiene un nodo de texto como hijo. Entonces esto sería el DOM virtual, es básicamente una copia exacta del DOM real a base de objetos de JavaScript que están en memoria. La pregunta es, ¿para qué sirve esto, no? Es decir, ¿por qué están copiando el DOM real en objetos de JavaScript? ¿Qué sentido tiene hacer esta copia? Y además todos los cambios, cuando se da un clic, el cambio no ocurre inmediatamente en el DOM real. Cuando se da un clic, el cambio pasa primero por React en este caso, o por Vue en este otro caso, pasa por el framework y lo que se actualiza es el DOM virtual. O sea, lo que estaría pasando aquí es que el nodo este de texto le cambiaría el valor de countis. Bueno, tiene un nodo de texto, de hecho tiene dos, ¿no? O sea, el nodo P tiene dos nodos, como hemos visto antes. Entonces cambiaría el valor del segundo, de 8, pues pasa a 9 y luego pasa a 10. Pero en el DOM virtual, en este objeto. Y luego lo que ocurre es que el framework compara el nuevo DOM virtual que has generado haciendo este cambio, has hecho un pequeño cambio, pues compara el nuevo estado del DOM virtual con el estado anterior del DOM virtual, aislar el cambio, ve que has hecho un cambio en un nodo, y una vez tiene el cambio aislado, producir los cambios en el DOM real, para mantenerlo en sincronía con el DOM virtual. Con este ejemplo de la cuenta es un poco complicado entender la razón de ser del DOM virtual, así que vamos a poner otro ejemplo. Imaginaos que tengo una página que pide datos a un servidor cuando le doy a un botón y actualiza algún elemento HTML. En este caso los usuarios, imagínate que son los streamers de Twitch con más viewers en este momento.
¿Qué pasa? Que cada vez que le doy al botón, la lista puede cambiar por completo, o puede quedarse igual. Bueno, pues la manera en la que está hecho esto, con JavaScript en este caso, es que targeteamos los elementos HTML sobre los que necesitamos poner eventos y los que queremos actualizar, y luego esta parte del servidor está simulada porque así lo podré cambiar en consola en tiempo real. Después lo que hacemos es, cuando se da clic al botón, primero borramos todos los usuarios, porque la lista puede haber cambiado por completo, entonces a priori no sé qué es lo que ha cambiado y lo que no, entonces borro todos los nodos de ese elemento, y luego pido otra vez al servidor usuarios y por cada usuario le creo un nodo, en este caso es un div, pero podría ser un li, podría ser un p, lo que fuese. Le creo un nodo y le añado al elemento donde están todos los usuarios, le añado el nodo con el nuevo usuario. Vale, pues como digo, esta lista podría cambiar por completo. Entonces aquí lo puedo simular porque tengo la variable esta global de server.users, lo puedo simular y decir que ahora los usuarios son, por ejemplo, en vez de Manolo, Antonio y Paco, pues cambia y es Paco, Manuel y yo qué sé, otro, me sirve. Bueno, pues total que si cambia esto, cuando le dé al botón, la lista se reordena, ¿no? Pero se tiene que borrar todo porque a priori puede haber cambiado la lista entera. Entonces claro, esto no es lo más eficiente del mundo porque en esta lista, si por ejemplo solo cambia este y ahora vuelve a ser, por ejemplo, Antonio, pues no tiene sentido borrar a estos dos y volver a ponerlos porque solo ha cambiado a este. Entonces, ¿qué tienes que hacer para solo cambiar aquello que necesitas cambiar? Tienes que comparar lo que existe ahora mismo en el DOM real con lo nuevo. Y una vez sabes qué es lo que ha cambiado, hacer solo el cambio necesario. Entonces ahí lo tienes, DOM virtual. El DOM virtual es este mismo concepto pero llevado a toda la página, porque a priori, como tú eres el que está programando esto, nada te impide, aunque nadie lo haría, pero nada te impide que si tú le das clic a este botón, cambie todo el HTML. Entonces lo que hacen es mantener todos los cambios en el árbol que está en memoria, que es la copia del árbol real. Todos los cambios se hacen en el árbol virtual y una vez se han terminado los eventos, pues ahí sí que se aíslan los cambios mínimos que hay que hacer al DOM real, se ponen en una cola y se hacen todos de golpe. Bueno, pues eso sería el concepto de DOM virtual. Es básicamente una forma de abordar el problema de saber qué cambios mínimos aplicar al DOM real, porque aplicar cambios innecesarios es caro. Pero existen más formas. Svelte, por ejemplo, no usa DOM virtual, por eso lo criticaron, porque ellos dicen que lo suyo es mejor. Ellos lo que hacen es básicamente tener un paso de compilación en el que ya analizan todo lo que tiene que cambiar y no usan DOM virtual, hacen los cambios directamente. Y por eso dicen que el DOM virtual es overhead, pero claro, en realidad lo que están haciendo es mover la complejidad de saber qué cambios aplicar a la compilación. En el caso del Virtual DOM, la complejidad está mientras se ejecuta, en el runtime, y en el caso de los otros tipos de frameworks, pues está en la compilación. Pero al final es mover la complejidad de un lado a otro. Pero bueno, su crítica tiene sentido porque te encuentras un montón de blogs de gente que dice que el DOM virtual es más rápido que el DOM real. Y ellos lo que te dicen es, a ver, crack, que el DOM virtual va además del DOM real. Así que nada, recordad que tenéis las ofertas de Black Friday en Mastermind. Y dicho esto, terminamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.